Muy bien, pequeños, bienvenidos a su clase virtual de física. Les habla el profesor Antonio León y vamos a continuar con el tema 5 del compendio, que viene a ser instrumentos de medición de sismos. Y debemos saber un poco de las consecuencias de los sismos. Está en la página 26 de tu compendio. Entonces empecemos. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Con qué instrumento medimos los sismos? Nosotros desde siempre hemos querido saber qué tan fuerte o qué tan leve fue un sismo, ¿no? Entonces para eso nosotros vamos a utilizar a los sismógrafos, o también conocido como sismómetros. Estos artefactos nos van a dar a nosotros saber qué intensidad o qué magnitud tuvo un sismo, ¿no? Un sismógrafo es más o menos como la que tenemos en la imagen, ¿no? Este sismógrafo no es moderno, ojo, es un sismógrafo que pocamente se sigue utilizando. Existen sismógrafos más sofisticados actualmente. Vamos a ver un poco sobre la historia de este sismógrafo, ¿está bien? Porque el sismógrafo ha ido evolucionando a través de la historia, así como los celulares, ¿no? Antes que no se podía tener un celular móvil o no tenía cámara, al igual. El sismógrafo de la misma forma ha ido evolucionando, ¿está bien? Empezamos con el primer sismógrafo, ¿no? Que fue creado por este científico chino, Zhang Heng, que lo construyó en el año 130 después de Cristo, hace mucho tiempo, hace casi 2000 años. Pero obviamente el sismógrafo que él construyó no era muy sofisticado, ¿no? Era un sismógrafo para la época. Por ejemplo, ¿en qué consistía este artefacto? ¿No? Era una vasija que alrededor de ellos tenía dragones, y estos dragones en la boquita tenían unas pelotas metálicas. Entonces, al momento de ver un movimiento sísmico, esta barra horizontal se movía, hacía que la boca se abra y las pelotitas caigan. Entonces, cuando las pelotas caían, ellos sabían que se había registrado un movimiento sísmico o una onda sísmica, y les daba en qué dirección había sido el movimiento sísmico. Entonces era un artefacto muy avanzado para su época, ¿no? Entonces el hombre a partir de ello ha intentado construir artefactos que le puedan incluso medir los sismos hasta el año 1880, por ejemplo, cuando este señor John Mayne, ¿no? Un ingeniero minero y geólogo, construyó el primer sismógrafo de péndulo horizontal, ¿sí? John Mayne en 1880. Entonces, chicos, no olvidarse que el primer sismógrafo de péndulo horizontal fue construido por John Mayne, porque el primer sismógrafo, en realidad, ¿por quién fue creado? Fue creado por el científico chino Zhang Heng, ¿no? Muy bien. Entonces, este hombre construyó el primer sismógrafo de péndulo horizontal y profesor. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de este instrumento empiezan a crearse los sismógrafos actuales, los sismógrafos modernos, ¿está bien? Aquí tenemos cómo funcionaba este sismógrafo que construyó este ingeniero, ¿no? Constaba, ¿no?, de un péndulo horizontal. Acá tenemos, esto es una especie de péndulo horizontal, donde esta masa, ¿sí?, se mantenía quieta por inercia. A ver, ¿a qué se refiere con eso, profesor? Vamos a leer un poco qué nos dice la explicación. Se registra gracias a la inercia de la masa suspendida en un péndulo. A ver, profesor, no entiendo esto ya. En pocas palabras, me quiere decir que esta masa se mantenía quieta mientras que todo se movía en un movimiento sísmico. Ejemplo, aquí tenemos una base de madera unido a un papel, ¿sí?, donde se registraba el sismo, ¿no?, al cual se le llamaba el sismograma, ¿no? El papel donde se registraba se le llamaba sismograma. Entonces, al haber un movimiento sísmico, todo esto se movía, ¿no?, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, mientras que la masa se mantenía quieta. ¿Está bien? En eso consistía. ¿Y por qué se quedaba quieta, profesor? Porque existe una propiedad que se le llama la inercia. Al ser un objeto pesado y estando en un péndulo, el objeto se quedaba quieto mientras que todo se movía a su alrededor, y eso registraba el movimiento sísmico, ¿no? Muy bien, profesor, pero nosotros seguimos utilizando este sismógrafo. No, a lo largo de los años se ha ido mejorando los sismógrafos. Vamos a ver un poco sobre los sismógrafos actuales, ¿no? Muy bien, tenemos primero sismógrafos actuales
le podríamos decir al sismógrafo mecánico, ¿no? O sea que ya no es tan actual, pero que en algunos lugares del mundo se sigue utilizando, ¿no? Es parecido al sismógrafo de John Main, el sismógrafo horizontal, pero utiliza un amplificador de palancas, ¿no? Significa que es un poco más preciso que el sismógrafo horizontal de John Main, ¿no? Entonces el sismógrafo mecánico utiliza un sistema de palancas y el registro lo hace en papel, ¿no? En un papel ahumado, un papel, ¿no? Que se tenía antes, ¿no? No es muy moderno, pero en algunos lugares se sigue utilizando. Luego tenemos el sismógrafo electromagnético, ¿no? Eso ya es un poco más moderno. Se empezó a usar a partir de los años 1950 y detecta los movimientos sísmicos utilizando los principios electromagnéticos. Y los datos se almacenan en cintas magnéticas, entonces ya es un poco más avanzado, ¿sí? Se guardan en estas cintas magnéticas, que es el mismo donde se guardan fotografías, ese tipo de rollos, por ejemplo, de cámaras antiguas. En ese tipo de artefactos se guardan los datos que tiene un sismógrafo electromagnético. Muy bien. Igual, como les digo, tampoco es la última tecnología, ¿sí? Algunos países lo siguen utilizando, ¿sí? Pero es preciso, ¿está bien? Luego tenemos a los sismógrafos de banda ancha. Son más tecnológicos. ¿Por qué? Porque ya tienen un desarrollo electrónico y los datos se registran digitalmente. Ya utilizan computadoras. Entonces, acá tenemos un sismógrafo de banda ancha. Si te das cuenta, ya se ve más bonito. Se ve más presentable. Porque justamente tiene más tecnología también. Aquí en estos sismógrafos ya se utilizan computadoras, se utilizan, ¿no? Se almacena los datos digitalmente, o sea, se almacena en discos, se almacena en USBs, ¿no? Entonces, esos sismógrafos de banda ancha son muy utilizados a nivel mundial, ¿no? Pero tampoco son la última tecnología. Ojo, existen otros sismógrafos electrónicos que son mucho más precisos, ¿no? Pero eso ya aún está en avance, ¿no? Para empezar, nosotros debemos conocer estos tres tipo de sismógrafos, ¿no? El sismógrafo mecánico, que amplifica con el uso de palancas y se registra en papel. Luego el sismógrafo electromagnético, ¿no? Que almacena en cintas magnéticas. Y el sismógrafo de banda ancha, que registra los datos digitalmente, ¿no? Muy bien, otro artefacto muy parecido a los sismógrafos es el acelerómetro, ¿no? Este acelerómetro lo que hace es medir la aceleración del suelo en el movimiento sísmico. O sea, cuando la Tierra se mueve, este artefacto va a medir cuál es la velocidad con la que se mueve, cuál es la aceleración con la que se mueve la Tierra al momento del movimiento sísmico, ¿no? Y es muy importante su uso para tener datos sobre los sismos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos artefactos a nosotros nos van a servir para tener datos sobre el movimiento sísmico, ¿no? Qué tan fuerte fue, qué velocidad tuvo, dónde se encontró. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este tema concluiría aquí, ¿eh? Sobre los artefactos que utilizamos para medir los sismos. Entonces, en conclusión, en general, vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué sabemos de los sismos? Entonces vamos a empezar con responder lo que hemos aprendido en esta serie de clases, ¿no? ¿Dónde y cómo se generan? ¿No? Estudiamos que los sismos, ¿no? Tienen partes el hipocentro, el epicentro, el hipocentro donde se genera el sismo y el hipocentro, ¿no? Donde se registra con mayor magnitud en la superficie. ¿Cómo se generan? ¿No? Por actividad tectónica, ¿no? Dijimos que la actividad tectónica era una de las más comunes, donde chocaban las placas y aquí se generaba la energía que generaba un movimiento sísmico, ¿no? También sabemos cómo se miden los sismos, ¿no? Dijimos que lo podíamos medir en dos escalas, ¿no? La escala de Richter y la escala de Mercalli, ¿no? También aprendimos qué instrumentos se usan para medir, ¿no? Por ejemplo, el sismógrafo horizontal que lo creó John Main en el año 1880 y también sismógrafos actuales, ¿no? Como el sismógrafo de banda ancha, ¿no? Eso hemos aprendido a lo largo de estas clases, ¿no? También hemos aprendido que los sismos no lo podemos predecir. Eso es muy importante, chicos,
porque hasta ahora no existe una máquina que me diga, ¿sabes qué? Voy a encontrar un sismo el día de mañana a las 6 de la tarde. No, eso no existe aún. No hay una persona o un científico que haya encontrado la respuesta a eso, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos lo siguiente. En el caso de terremotos, como no podemos predecirlos, existen derrumbes, ¿no?, de casas, de edificios. También encontramos que las carreteras se destruyen, ¿no? Y esto es muy lamentable, porque al destruirse las carreteras y los puentes, al momento de que las personas de afuera quieran enviar ayuda, se hace muy difícil, ¿no? Porque justamente porque la carretera está destruida. También tenemos deslizamientos después de un terremoto, ¿no? Al sacudirse la tierra, una parte de una montaña se puede desprender, se puede deslizar y puede arrasar con muchas casas también, ¿no? También un movimiento sísmico puede generar un incendio, ¿sí? Al ser un sismo fuerte, al tener nosotros también conexiones de gas, conexiones eléctricas, puede generar un incendio, ¿no? Entonces, son estas consecuencias que nosotros vamos a encontrar en los sismos, ¿no? Como habíamos hablado, destrucción de viviendas, destrucción de carreteras, que esto impide que la región afectada reciba ayuda, ¿no? También hablamos de los deslizamientos, de los incendios. Y chicos, lo más lamentable de un movimiento sísmico es que también puede causar heridos y también puede llegar a matar personas, ¿no? Puede llegar a tener muerte de muchas personas. Eso siempre va a depender de qué tan intenso fue un terremoto. Pero chicos, ¿qué hacemos nosotros ante esto si ya no lo podemos predecir los sismos? Como no podemos predecir, nosotros debemos prevenir y saber cómo actuar cuando un sismo suceda, ¿no? Para eso tengo aquí un cuadrito, ¿no?, que dice cómo actuar ante un sismo, ¿no? Entonces, para esto lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? La prevención, durante y después, ¿no? Más conocido como el antes, durante y después. ¿Qué hacer antes de un sismo, ¿no? Antes de un sismo, revisamos las instalaciones que tenemos tanto en casa como en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, si en tu casa no existe una adecuada instalación eléctrica, ¿no?, o una adecuada instalación de gas en tu casa, entonces decir, papá, mamá, por ejemplo, no está bien nuestro sistema de electricidad, ¿no? Es peligroso, ¿no? O decir a tu papá que lo revise, ¿no? Para que en un movimiento sísmico no se generen incendios, ¿no? Así pueda salvar vidas, ¿no? Siguiente, los pasadizos libres, ¿no? Los pasadizos libres significa que siempre el lugar de salida siempre tiene que estar libre, no tiene que haber algo que impida que las personas salgan del lugar, ¿no? Tanto en las instituciones como en tu propia casa, ¿no? Que sea fácil llegar a la salida. Tercero, identifica las zonas seguras, ¿no? Siempre tenemos que identificar las columnas más gruesas en tu casa, o los lugares donde puedas encontrar mayor seguridad, ¿no? Y por último, y lo más importante, para prevenir tenemos que planificar, o sea, con la familia, tenemos que planificar qué hacer si es que un sismo ocurre, ¿no? ¿Qué tal si yo estoy en el colegio, mi mamá está en el trabajo? ¿Qué hacemos cuando ocurre un sismo? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué hago yo? ¿Me quedo en mi colegio? ¿Me voy a mi casa? ¿Me voy a policía? Entonces, para eso nosotros tenemos que planificar con la familia qué hacer antes, ¿no? ¿Qué hacer si es que sucede un sismo, ¿no? Y también es importante tener esta mochila de emergencia, la cual yo les pedí que investiguen qué es lo que tiene que contener. Entonces, que haya investigado sabe qué es lo que tiene que tener en una mochila de emergencia, ¿no? Entre ellos puede estar una radio de pilas, botellas de agua, un botiquín, linterna, las llaves de tu casa, entonces muchas cosas que pueden entrar en esta mochila, ¿no? Y luego nos vamos durante, ¿no? Durante el sismo, lo que tenemos que hacer es conservar la calma, ¿no? Porque si uno pierde la calma, puede perder la vida, ¿no? Entonces, mantener la calma, pensar, tratar de pensar claramente, ¿sí? Yo sé que es difícil no asustarse, pero saber que si nosotros conocemos el tema, podemos saber cómo actuar, ¿no? Siguiente, no, si estás en un lugar donde hay ascensores, no los uses porque te puedes quedar atrapado.
Aléjate de las ventanas, eso es muy importante. Cuando es un sismo, trata de alejarte de las ventanas porque estas se pueden romper y pueden causarte daños, ¿no? Y luego ubicarte en la zona segura. Si es que tú no puedes salir de tu casa fácilmente, entonces quédate en una zona segura que tú ya lo identificaste en la prevención. Entonces, eso es durante, ¿no? Muy bien. Y después, profesor, ¿qué hacemos, no? Una vez que ocurrió un sismo y fue muy fuerte y estás muy asustado, ¿qué vas a hacer, no? Primero, revisa el lugar, ¿no? Revisa tu casa, si es que crees que que puedes entrar o no, porque pueden debilitarse las estructuras, ¿no? De preferencia, esperar un momento prudente, ¿no? Siguiente, punto de encuentro, ¿no? Entonces, como se ha planificado, ¿no? Las personas, tus papás y tus mamás, van a tener un punto de encuentro donde estar todos, ¿no? Para que nadie se pueda perder. Usar las linternas en caso de sea noche. Eh, y bueno, el botiquín que tienes en tu mochila puede servir para que puedas auxiliar a las personas a tus familiares que hayan podido resultar heridos, ¿no? Y bueno, lo más importante, usar los mensajes de texto, ¿no? Normalmente en estos sucesos la línea queda saturada, ¿no? O no hay línea telefónica para hacer llamadas. Lo usual que se hace es usar mensaje de texto y puedes enviar y este mensaje va a llegar, ¿no? Y siempre en tu celular tener los números de emergencia, ¿no? Como lo de la policía, los bomberos, etcétera. Entonces, con estos conocimientos, chicos, nosotros podemos prevenir y saber actuar cuando un sismo suceda. Es importante saber esto, chicos, porque el Perú es un país donde está acostumbrado a recibir sismos y de una gran magnitud. Por lo tanto, si nosotros conocemos esto, vamos a ver cómo actuar y cómo aconsejar a nuestras familias, ¿no? Para que podamos evitar heridos y muertes, ¿no? Muy bien, entonces con este tema también hemos aprendido que nosotros utilizamos, por ejemplo, utilizamos estos instrumentos, ¿no? Estos instrumentos para saber qué tan fuerte fue un sismo, ¿no? Pero también nos da una información para saber cómo construir nuestras viviendas o los edificios, ¿no? Por eso es importante que las personas también tomen conciencia de que al momento de construir una casa o un edificio, tiene que tener las medidas de seguridad, ¿no? Las medidas necesarias para que pueda aguantar un sismo, ¿no? Por eso es que se hacen estos estudios, ¿no? Con estos estudios nos van a decir, sabes que tienes que construir tu casa con cierta base, con cierto grosor de columnas y así tu casa pueda soportar un sismo, ¿no? También es por eso importante, chicos. Entonces, es bueno saber este tema. Espero que les haya gustado la clase. Nos vamos a ver en la solución de la práctica dirigida. Muy bien. Conmigo ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video.